Amigos, hay momentos en la vida en que Dios susurra, en que Dios habla bajito, pero hay otros en los que Dios nos advierte, nos irrumpe con mucha fuerza, con la intención de que despertemos, porque hay ocasiones en las que permanecemos en la vida en un estado de coma espiritual, ¿eh? Estamos vivos, respiramos, caminamos, pero realmente por dentro estamos muertos. Estamos dormidos, por eso dice la palabra, despiértate, levántate, tú que duermes, y te alumbrará, ¿qué cosa? La luz de Cristo. La única manera en que podemos recibir la luz del Señor en nuestro camino es levantarnos, pero no solos, sino con Cristo. Porque cuando es Jesús quien nos levanta de nuestro letargo, es la luz de Cristo quien nos acompaña en nuestro camino. Y el libro de Apocalipsis, hoy vamos a arribar al tercer sermón referente a esta serie de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza diciendo que su revelación fue revelada no para un grupo selecto, no para un pueblo determinado, sino para toda la humanidad, para todo aquel que abra su corazón y decida seguir a Jesucristo, decida dejarle espacio a Jesús dentro de él. Por eso esta serie no es para los adventistas, ¿ok? Esta serie es para toda aquella persona que cree en Jesucristo y acepte su palabra, ya sea adventistas, católicos, pentecostales, lo que sea, de cualquier denominación, lo que sea, porque la Biblia no se escribió para un grupo selecto, tampoco se escribió para doctos, se escribió solamente para aquellas personas que están involucradas en el estudio, no, se escribió para todo el mundo con la intención de parte de Dios de que seamos despertados por medio del toque final de Dios. Entonces, al menos yo soy amante a la lectura. Me encanta leer. Mi tiempo libre lo que hago es eso. Entonces tengo una biblioteca de más de 500,000 libros. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Qué clase de casa tiene usted, pastor? Sí. La casa de mis libros es así pequeñita, está en un disco duro. Tengo una biblioteca virtual con más de 500,000 y unos pocos de forma física, pero ahí los voy leyendo, los voy bebiendo. Y he visto en mis lecturas que hay tres clases de libros. Hay libros que informan y son muy buenos. Hay libros que inspiran y son muy buenos, pero hay libros que interrumpen la historia. Y esos son geniales. Esos son los que me encantan. Y en esa categoría se encuentra el libro de Apocalipsis. Por eso hoy vamos a entrar en una experiencia bien profunda del apóstol Juan, de un modo lo más directo posible, una experiencia que tiene un mensaje directo para ti en esta mañana hoy. Así que bueno, empieza diciendo Juan, esta es la revelación de Juan. ¿Dice así? No. Juan presenta su propia revelación de lo que recibió. Esto me confronta porque muchas veces leemos la Biblia, pero vamos a la Biblia con conceptos ya diseñados de maestros del pasado que tuvimos. Entonces vamos a la Biblia y explicamos la Biblia de acuerdo a nuestra propia interpretación, de acuerdo a nuestra propia experiencia, pero con Juan no sucede eso. Juan es totalmente honesto con las Escrituras, honesto con la inspiración divina. Por eso, en el primer versículo del libro aparece esa frase hermosa que dice, ¿la revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el sermón pasado, en el mensaje pasado, vimos la importancia de la frase, de la palabra deben. ¿Qué quiere decir deben? Hoy no voy a meterme en eso porque tengo poco tiempo y además porque ya lo vimos. Resulta que deben es una palabra que funciona como una condicionante porque Dios no impone la profecía, sino que Dios invita a cumplir la profecía. Por eso, de que las cosas sucedan pronto depende de nuestra decisión de Dios, con respecto a Dios y al plan de Dios. Ya vimos la manera de cómo los planes de Dios tienen una secuencia y ese plan en la Biblia, vimos muchos ejemplos, pueden cambiar de dirección para lograr al mismo objetivo final, pero de acuerdo a nuestras decisiones. Aquí hay algo importante. El texto
uno es este, pero en el que vamos a centrar en nuestro estudio es en el 1:10, que dice, yo estaba ¿en dónde? En el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y es bueno entender que Juan no estaba de vacaciones espirituales cuando dijo esto. Juan no estaba en un picnic, Juan no estaba en un retiro espiritual, Juan no estaba sentado en una iglesia cómoda, climatizada. Juan estaba exiliado en una isla, estaba solo, separado de su comunidad de fe, estaba siendo prisionero, perseguido, víctima de una de las persecuciones más terribles de la historia antigua, que fue la que hizo en el primer siglo el emperador Diocleciano, donde mató miles, decenas de miles de cristianos, torturados nuestros hermanos en Cristo. Y en medio de esa situación tan adversa, en medio de esa oscuridad de su existencia, pudiéramos decir, el Señor se le presenta. Y Juan tiene la capacidad espiritual de decir, en medio de su problema, yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. Y esto es profundamente revelador, porque indica que Dios también habla en los momentos complejos. O sea, Dios no necesita condiciones específicas para revelarse a uno de sus hijos. Lo único que necesita es la condición de tu corazón, la disposición de tu corazón. El Señor no necesita para revelarse una corbata puesta en el cuello. El Señor no necesita para revelarse que esté las 24 horas arrodillado, pidiéndole. No, hay muchos ejemplos en la Biblia y también en la historia de personas que vivieron vidas perdidas y en su peor momento de crisis clamaron a Jehová y ahí Dios los tomó. El Señor lo que necesita es la disposición de tu corazón. Y Dios no solo puede hablar en una prisión. Dios no solo puede hablar en el exilio como Juan. No, Dios también puede hablarte hoy a ti en medio de tu problema, en medio de ese divorcio. Puede hablarte en medio de la deuda que estás enfrentando. Puede hablarte en medio de la situación espiritual que vives. Puede hablarte incluso en medio de ese pecado en el cual insistes. Allí Dios puede usar eso para hablarte para que corrijas tu camino. Juan dice, yo estaba en el Espíritu. O sea, las circunstancias que circundaban a Juan no le afectó para nada el encuentro con su Cristo. ¿Qué está impidiendo que tú te encuentres con Jehová? ¿Qué está impidiendo que tu corazón sea receptivo a la palabra de Dios? ¿Será una serie de Netflix? ¿Será una amistad? ¿Será el trabajo? ¿Será el bullying de la escuela? ¿Será las situaciones que estás enfrentando de una familia amenazada a resquebrajarse, de los biles que no puedes pagar y toda tu cabeza está llena de esas cosas? Bueno, pues yo te digo hoy en el nombre de Jesús, si estás atravesando por esas circunstancias y además de eso hay alguien en tu familia o en tu trabajo o en la iglesia, donde quiera, que te dice que no puedes, que no das el ancho, que nunca vas a salir de ese vicio, que esa atracción te tiene destruido, que la adicción no la vas a poder superar, yo te digo en el nombre de Jesús que están creadas las condiciones perfectas en tu vida para que ocurra el gran milagro de estar en el Espíritu. Lo único que necesita Jehová para estar contigo, para procurar un encuentro de corazones, es un corazón dispuesto. No hay mejor escenario para el gran milagro que un gran problema. Pero pastor, ¿cómo Dios va a hacer si mira, tengo esto? Estás en el escenario. Están creadas las condiciones para que ocurra el gran milagro. Entonces Juan dice, yo estaba en el Espíritu. El hecho de que Juan estaba en el Espíritu en Apocalipsis capítulo 1:10 significa que Dios lo saca de su realidad y lo transporta a otro evento, a otra dimensión, a otra cosa más grande. Y lo transporta en visión por medio de símbolos y profecía a un evento que apunta hacia el futuro, fuera de lo que estaba viviendo. Y esto nos dice que Dios no solo tenía control del presente de Juan, sino que
que tenía control y tiene control del futuro al cual llevó a Juan. Dios no solo tiene control de tu presente, Dios también tiene control de lo que sucederá en tu vida. Del mismo modo que Dios a Juan lo sacó de su realidad y lo llevó a por medio de una dimensión espiritual a un evento profético futuro, indica que Dios tiene control de la historia de este mundo, tiene control de la política internacional, tiene control de los presidentes que vienen y van. Y si Dios tiene control de todo eso tan difícil, ¿cómo no va a tener control de tu vida? ¿Qué es más difícil, tener control del mundo o tener control de tu vida? ¿Cómo Dios no va a tener control de tu familia? ¿Cómo Dios va a olvidar una sola oración que tú elevas a Él con un corazón rendido? ¿Cómo tú crees que Dios no va a estar mirando al tanto del bullying que te hacen en tu escuela? De lo que hablan a tus espaldas, tus amigos, de los planes que se forman, que se formulan en tu contra. Dios tiene en control a tu familia, Dios tiene en control a tu salud, Dios tiene en control a tu economía y Dios tiene en control a tu futuro. No eres lo que la gente dice que eres, eres lo que la Biblia dice que eres. No tienes lo que la gente dice que tienes, tienes lo que la Biblia dice que tienes. Y no puedes hacer lo que otros dicen que puedes hacer, no. Tú puedes hacer lo que la Biblia dice que puedes hacer. ¿Quién dice la Biblia que eres? Un hijo del Dios Altísimo. Siempre lo digo, con una corona de gloria y honra. Entonces, hay gente que se pierde la bendición detrás de la bendición. Buscando la bendición porque falta el dinero, falta pagarlo, esto se pierde la bendición. Cuando la misma Biblia dice, busca, hijo mío, primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas yo me encargo de dártelas. Porque mío es el oro y la plata, dice Jehová. Pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Todas las veces que en el Apocalipsis aparece esta frase en la que Juan dice que está en el Espíritu, que son 4 nada más, 3 aparte de esta, en las 4 veces que aparece en el Apocalipsis, Juan está experimentando un viaje hacia el futuro. Vamos a verlo rapidito. Ahí tenemos Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, que dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice el 2, y al instante yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el reino, en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan estaba en el Espíritu, ¿ok? Apocalipsis 17, 1, 3. 1 del 1 al 3. 17 del 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las aguas, con la cual han fornicado los reyes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó ¿en qué? En el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas, en el Espíritu de nuevo. Y Apocalipsis 21, 9 y 10, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la cual es la esposa del Cordero, y me llevó ¿a dónde? En el Espíritu, ¿a dónde? A un monte alto y grande, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo. O sea, en Apocalipsis 4, Juan es llevado al trono celestial. En Apocalipsis 17, Juan es llevado a un desierto profético. Y en Apocalipsis 21, Juan es llevado para ver la Santa Jerusalén. O sea, el patrón aquí es que Juan, cada vez que está en el Espíritu en Apocalipsis, es transportado hacia un evento futuro. No estaba en su presente, ¿ok? Entonces, dicho esto, de esta manera, entonces podemos
volver a el texto para leerlo con más lupa. Yo estaba en el Espíritu. ¿Okay? Ahora dice, en el día del Señor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay dos variantes. Está la interpretación, pudiéramos decir, histórica o tradicional, que dice que Juan se está refiriendo al domingo, cuando dice yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Por qué? Porque en la época de Juan, en el siglo I, para los romanos, el día domingo era el día del Dios Sol, die Dominicus, día del Dios Sol o del Señor Sol. Y por eso entonces Juan, de acuerdo al contexto de su época, le dijo a la iglesia que estaba en el día del Señor, el domingo. Y eso es correcto, el dato histórico de que sí, los romanos entendían de que el domingo era el día del Señor Sol, pero difícilmente Juan, siendo siervo del Señor Jesucristo, además de eso, judío hasta la médula de hueso colorado, porque era mexicano, de hueso colorado, le ha llamado al domingo el día del Señor refiriéndose al sol. Muy difícil. Y más siendo preso y víctima del Imperio Romano. Es muy difícil. Así que descartamos esa posibilidad. Ahora, está la otra interpretación, que es la interpretación bíblica, que defiende que es el sábado. ¿Por qué? Porque hay varios textos en Marcos 2:28, cuando dice el mismo Jesús que es Él el Señor del sábado. Pero en Isaías 58:13 también se habla que el Señor es el Señor del día sábado. Guarden, ¿qué es lo que dice ahí? Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia. Por ser el día santo ¿de quién? Del Señor. Honren el día de descanso. Entonces sí, o sea, cada vez que la Biblia habla del sábado, se está refiriendo al día que el Señor creó, no el día del Dios Sol. Ahora, ¿qué significa el día del Señor en el Antiguo Testamento? Porque hay que tener en cuenta, hay gente que dice, hermanos nuestros en Cristo, dicen que ya el Antiguo Testamento no cuenta, que ya eso ya no sirve, que estamos en la época de la gracia y que estamos ahora bajo los efectos del Nuevo Testamento. ¿Lo han oído? Que ya el Antiguo Testamento no cuenta. Eso es un error garrafal que comete toda aquella persona que no domina ni lee el Nuevo Testamento. Porque cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que todas las figuras, símbolos y todo, y enseñanzas tienen una base en el Antiguo Testamento. El mismo Apocalipsis no escapa de eso. Todos los símbolos, toda la manera escritural, todo lo que enseña el Apocalipsis tiene su base, está construido sobre el Antiguo Testamento. Recordemos que en la época de Juan no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo, en la carta a Timoteo, le dice que toda escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a la Biblia en general, porque no existía el Nuevo Testamento. Lo que existía solamente era lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, en ese momento se está refiriendo a esa escritura. Y en el tiempo de Juan, como no existía el Antiguo Testamento, entonces todas las profecías y todas las enseñanzas que venían estaban fundadas sobre ese Antiguo Testamento. Por eso hay que ir atrás. ¿Qué significa el día del Señor en el Antiguo Testamento? Vamos aquí a Joel capítulo 2, verso 1. Dice, tocad trompetas en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día ¿de quién? Del Señor, porque cercano está. Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, el día del Señor. Ezequiel 33, porque cerca está el día del Señor, día nublado de castigo de las naciones será. Joel de nuevo 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor. ¿En dónde? En el valle de la decisión. O sea, todos estos textos que hemos visto, todos tienen algo en común. Y es que cuando dicen día del Señor, se está refiriendo
a ese glorioso día, a ese gran día en que Dios va a derramar toda su gloria y su poderío para hacer justicia sobre todas las naciones y llevar a su pueblo con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hablamos de ese día, hablamos como con temblor. Estemos seguros en Cristo. Viene el gran día de salvación para su pueblo. Entonces, a eso se refiere el Antiguo Testamento cuando dice día del Señor. Y teniendo en cuenta dos cosas. Una, que Juan, hemos visto, que cada vez que está en el Espíritu es transportado hacia dónde, hacia el futuro. Y el Antiguo Testamento, el día del Señor está donde, en el futuro. Entonces podemos confluir las dos enseñanzas. Y es que cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo que recibió la visión en sábado, pero en la visión fue llevado hacia el gran día final de Jehová. ¿Ok? A eso se está refiriendo Juan. Pero aquí más que un día en el calendario, lo que importa o lo que resalta aquí es que Juan está siendo llevado a ese gran día. ¿Van conmigo? Y es importante hacer énfasis en ese gran día. ¿Por qué? Porque es el día en el que el pecado será destruido totalmente. Es el día en que por fin el pueblo de Dios verá la justicia de Dios con sus propios ojos. Es el día en que el mal se acabará. Es el día en que se cerrará una parte de la historia y comenzará otra totalmente diferente. Es el día en el que el Cristo que estamos esperando lo veremos reinar eternamente y para siempre. Pero dice al final, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? Las trompetas en la Biblia, siempre que aparecen trompetas, está mezclada con juicio, está mezclada con el gran día final, está mezclada con una alerta de santificación, está mezclada con una convocación solemne, es Dios, la presencia de Dios real reinando sobre el universo. Siempre las trompetas están mezcladas con el gran día final. Y aquí Juan, el hecho de que escuche trompetas es muy importante, es un llamado de alerta, es una alarma significativa. Y ahora, que la escuche detrás de él es otro dato interesante. Siempre que las cosas vienen de atrás en la Biblia, desde el punto de vista simbólico, indica que la revelación no sale de Juan por sí mismo, sino que viene desde afuera por iniciativa de Dios. Siempre que se indica que el sonido o lo que sea, la voz, porque no es la primera vez que Juan oye una cosa y cuando se vira es otra. Siempre que Juan va a escuchar algo que viene de atrás, es Dios irrumpiendo en la historia y es arrastrando al profeta hacia una visión más grande, hacia una visión más potente. Eso es lo que significa. Y tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, pues mucho. Tiene que ver mucho contigo, porque tal vez tú no estés ahora mismo estudiando profecía, ok, tal vez ni te interesa, tal vez viniste a la iglesia hoy porque tenías un problema y viniste a buscar paz, tal vez viniste no interesado en escuchar un sermón de Apocalipsis o lo que sea, pero viniste porque tienes un corazón roto. Y eso es precisamente lo que hace Dios en el Apocalipsis, sellar toda herida, secar toda lágrima, anunciar que hay una esperanza más grande que tu dolor, anunciar que viene un gran día en el que se va a erradicar todo el problema humano. Y ese gran día lo tenemos que ver con gozo, no con viene el juicio final. No, al contrario, porque el mismo Rey que viene en gloria es el mismo Cristo que murió por ti en la cruz. Entonces lo que va a hacer es buscarte a ti por el cual murió Él. No tengas temor a tu Señor. La voz que habla aquí es la voz de Dios, que dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Te pregunto, Juan estaba en el Espíritu. ¿Y tú dónde estás? Juan escuchó su voz. ¿Qué voz estás escuchando tú?
es el momento de despertar. Es el momento de no correr más. De por fin decirle a Dios, Señor, yo quiero levantarme. Yo quiero por fin ya no jugar más contigo. Yo no quiero venir a ti solamente porque tengo un problema. Yo quiero aprovechar este problema que tengo, que tú lo estás usando para acercarme a ti, para mi victoria, pero quiero aprovechar esta situación difícil que tengo para vivir en una dimensión sobrenatural, donde los problemas que me rodean no me roban el gozo, donde no me roba la tranquilidad y puedo dormir tranquilamente las situaciones, las dificultades que vivo. Donde yo pueda salir a la calle aún sin documentos y no tener miedo de la migra porque tú me cuidas. Donde no tengo nada que temer al futuro, si hay trabajo o no, si se me acaba el pago de los biles, porque tú estás al tanto y al control de mi historia. Este es el momento de decirle al Señor, Padre, acepto la revelación de Jesucristo. Hemos dedicado 3 sermones a este texto nada más, porque es lo que necesita la iglesia. Nuestra fe ha sido construida sobre una base doctrinal que responde más a una institución que a una relación con Jesús. Y esto va para los miembros de iglesia y va para los pastores. Nosotros respondemos a Jesucristo. Porque el ser humano puede equivocarse. Una institución puede tomar malas decisiones. Pero si su pueblo está con Jesucristo, el pueblo no hereda las malas decisiones. Por eso es momento de abrir el corazón a Jesús y decirle, Padre, hoy rompe todas mis estructuras mentales. Todo lo que me han enseñado lo pongo en pausa. Quiero recibir la revelación de Jesús y comenzar a digerir, a ingerir el alimento que solo proviene de ti. No que venga de un pastor, no que venga de un libro, no que venga, porque todo eso puede estar tergiversado. Pero cuando tú lees todas esas cosas, cuando ves todos esos canales de YouTube y todas en la revelación de Jesús, usted tiene poder de discernimiento. Y puedes discernir entre el bien y el mal, entre lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Entonces no te sentirás tan perdido a la hora de tomar decisiones. Si eres visita que estás en esta mañana entre nosotros, tal vez hayan cosas que no entiendas, porque es mucha información en 27 minutos. Pero te digo lo más importante, levanta a Jesús en tu vida. Levanta a Jesús en tu familia. Con eso es suficiente. Ese es el principio de todo crecimiento en Cristo. Y en esta iglesia tenemos que levantar a Cristo. Tenemos que levantar a Jesús. Hay una gente, un hermano, una visita en esta mañana que dice, yo quiero levantar a Jesús en mi vida. ¿Puede levantar la mano? ¿Puede ponerte de pie? Pueden ponerse de pie todos los que deciden, gloria al Señor, los que deciden levantar a Jesús en su vida. En medio de las problemáticas de la vida, parece que todo está perdido, pero Jesús está al timón. Algunas veces Dios calma la tempestad, pero otras calma al marinero. Gloria a Dios si calma la tempestad en tu vida, pero si no calma la tempestad, pide que calme al marinero, que ponga paz en tu corazón. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la única que puede mantenerte en pie para vencer y alcanzar toda victoria en Jesucristo.